Mis estimados y estimadas estudiantes y público en general, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Alfredo Paucara Mamani, catedrático del Instituto Tecnológico Don Bosco y de la Universidad Pública del Alto. Continuando con la segunda parte de las medidas de tendencia central, en esta oportunidad vamos a estudiar la media aritmética para datos agrupados o también denominado datos tabulados, la media aritmética para datos tabulados. Este tipo de media aritmética se aplica cuando los datos, ojo, han sido clasificados, agrupados o tabulados en un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Como este cuadrito de distribución de frecuencias. Y está definida por la fórmula de la población y la fórmula de la muestra. A diferencia de las fórmulas de la media aritmética muestral y poblacional de la media aritmética para datos no tabulados, acá ya se toma en cuenta, ojo, a diferencia de esas anteriores fórmulas, acá ya se toma en cuenta las frecuencias. No nos olvidemos que en el cuadro de distribución de frecuencias ya se toma en cuenta a las frecuencias absolutas. Entonces, por eso es que en estas fórmulas, al margen de los valores de la variable, ya se toma en cuenta las frecuencias, ¿no? Lo vuelvo a recalcar. Permítanme, por favor, explicarles estas dos fórmulas a través de ejemplos. En los ejemplos 1, 2 y 3 voy a aplicar la fórmula de la muestra y ahí voy a explicar a detalle cómo se aplica esta fórmula y explicar también, ¿no? La razón de ser de esta fórmula. Entonces vamos a empezar con ejemplos de ejercicios de tabulación discreta en primera instancia. Estos son ejercicios de tabulación discretas, ¿por qué? Porque aquí no tomamos en cuenta el límite inferior ni el límite superior, que posteriormente ya se va a comprender la explicación. Entonces vamos a empezar con los ejemplos de ejercicios de tabulación discreta. El primer ejercicio nos dice, o el primer ejemplo nos dice, calcular la media aritmética de los números 2, 3, 4 y 5 que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. En este caso, yo les pregunto, ¿cuáles van a ser los valores o cuáles van a ser las variables y cuáles van a ser las frecuencias? Pregunta, ¿no? A ver, vayan pensando, ¿cuáles van a ser las variables y cuáles van a ser las frecuencias? Obviamente que las variables van a ser 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y las frecuencias van a ser 10, 16, 13 y 11, ¿no? Porque nos dice que el 2 se repite 10 veces, el 3 se repite 16 veces, el 4 13 veces y el 5 11 veces. Y no nos olvidemos que el concepto, la definición de frecuencia absoluta es que la frecuencia absoluta es el número de veces en que se repite el valor de una variable. En este caso, el 2 se repite 10 veces. Este dato que se repite 10 veces va a ser nuestra frecuencia. El 3 se repite 16 veces. Este dato que se repite 16 veces va a ser nuestra frecuencia y así sucesivamente. Entonces anotaremos los valores de la variable. En este caso los valores de la variable van a ser 2, va a ser el 3, el 4, el 5 y hasta ahí paramos con los valores de la variable. ¿Y cuáles van a ser los datos que vamos a colocar en la frecuencia? Nos dice que el 2 se repite 10 veces, ¿no? Entonces el 2 se repite 10 veces, por lo tanto la frecuencia, el 3 se repite 16 veces, el 4 se repite 13 veces y el 11 el último valor de la variable que es 5 se repite 11 veces, ¿no? Entonces ahí ya hemos acomodado en este cuadro de distribución de frecuencia los valores de la variable y los datos de la frecuencia. Ahora, acá nos dice que tenemos que multiplicar los valores de la variable con los datos de la frecuencia. Entonces multipliquemos las variables con sus respectivas frecuencias. 2 por 10 nos da 20. 3 por 16, nos podemos ayudar con la calculadora. 3 por 16 nos sale... A ver, veamos nuevamente, 3 por 16. 3 por 16 nos sale 48. Otro dato, 4 por 13. Por favor, me ayudan con sus calculadoras. 4 por 13 nos sale 52. 5 por 11. 5 por 11 nos sale 55. ¿No? Y bueno, acá ya tenemos que colocar la sumatoria de
de los datos de la frecuencia y acá la sumatoria de la multiplicación de la variable por su respectiva frecuencia. La sumatoria de esta frecuencia, ¿cuánto es? Si sumamos la sumatoria de todas las frecuencias, de las 4 frecuencias, va a ser 10 más 16 más 13 más 11. 10 más 16, 10 más 16 más 13 más 11 nos sale 50, ¿no? Entonces, para nosotros esta va a ser la muestra. La muestra va a ser 50. 50. Ese va a ser el valor de la muestra. Ahora, mis estimados estudiantes, ¿por qué muestra y no población? Bueno, acá no nos dice, ¿no? El ejemplo no nos dice si estos datos o valores son los datos o valores de una población. Tampoco nos especifica si son los datos o valores de una muestra. Cuando tengamos este tipo de ejemplos o de ejercicios que se nos plantee o que se les plantee tanto en la práctica así como en el examen, vamos a asumir que va a ser, vamos a asumir de que tenemos que aplicar la fórmula de la muestra. O sea, vamos a asumir que estos son los datos o valores de una muestra, si es que no nos especifican si es población o es una muestra. Vamos a asumir que son los valores de una muestra. Vuelvo a recalcar, si en los ejemplos no se especifica que los datos son de una población, entonces vamos a asumir que esos datos pertenecen a una muestra. En ese sentido, ¿qué más nos falta? Nos falta sumar los valores de la variable por su respectiva frecuencia. Entonces, sumando, ¿cuánto obtenemos acá en esta parte? 20 más 48 más 52 más 55. Nos sale 175, la sumatoria de los valores de la variable por su respectiva frecuencia. Ahora, ustedes dirán, licenciado, pero aún no ha explicado la fórmula, o sea, ¿cuál es la aplicación de la fórmula? Sencillo, ¿cómo obtenemos la media aritmética? La media aritmética la obtenemos sumando todos los valores de la variable por su respectiva frecuencia, ¿no? O sea, es la sumatoria, o sea, la media aritmética es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de los valores de la variable por su respectiva frecuencia dividido entre el número total de la muestra, en este caso, ¿no? Y esta fórmula en el numerador se desglosa de esta forma, ¿no? La sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de los valores de la variable por la frecuencia es igual a x sub 1 por x 1 más x sub 2 por x sub 2 más x sub 3 por x sub 3 hasta el último dato de x por su respectiva frecuencia. El numerador, en este caso, jóvenes señoritas, x sub 1 para mí es 2, o sea, para este caso es 2. F sub 1 es 10, x sub 2 es 3, f sub 2 es 16, x sub 3 es 4, f sub 4, o sea, la frecuencia 3, perdón, f sub 3 es 13, y la última frecuencia, que sería en este caso x sub k, para nosotros va a ser 5, y f sub k, que es la última frecuencia, va a ser 11, ¿no? Entonces, vamos multiplicando y al mismo tiempo sumando cada uno de estos valores. Aquí ya tenemos el dato de x sub 1 por f sub 1, es 20, es decir, 2 por 10 nos da 20. De x sub 2 por f sub 2, ¿cuánto es 3 por 16? 48. X sub 3 por f sub 3, ¿cuánto es 4 por 13? 52. Y el último dato de esta variable, que es 5, multiplicado por la última frecuencia, que es 11, 5 por 11 nos da 55. Y la sumatoria del numerador nos da, o sea, la sumatoria de todo este numerador nos va a dar 175. Y n, ¿cómo hemos obtenido n? O sea, es decir, el dato de la muestra. ¿Cómo es que hemos obtenido 50? Hemos sumado pues todas las frecuencias, ¿no? La frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3 más la frecuencia 4 nos sale 50. Esta fórmula nos dice lo mismo que les he explicado hace un momento. Nos dice que la muestra es igual a la sumatoria de todas las frecuencias, desde el primer dato hasta el último dato de la frecuencia, ¿no? Vuelvo a recalcar, n, que es la muestra, es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de todas las frecuencias. Entonces, n se obtiene sumando todas las frecuencias. En este caso, vuelvo a recalcar, hemos sumado f sub 1, que es 10, más f sub 2, que es 16, más f sub 3, que es 13, y más la última frecuencia k, que en este caso es 11. Sumando 10 más 16 más 13 más 11, hemos sacado 50, que va a ser el dato de la muestra, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería la media aritmética? ¿No?
en el numerador, ¿cuánto habríamos sacado? 175. Y en el denominador, ¿cuánto hemos sacado? 50. Si nosotros agarramos y dividimos 175 entre 50, la media aritmética nos da 3.5. Pero bueno, ya les he explicado a través de este ejemplo la aplicación de esta fórmula. Por lo tanto, vamos a realizar la solución, que obviamente vamos a tener que sacar 3.5, si no estaríamos mal en la resolución de este ejercicio. Entonces, para solucionar este problema, y ustedes también lo van a resolver así en la práctica, lo primero que van a realizar es copiar la fórmula correspondiente. En este caso, vamos a aplicar la fórmula de la muestra. Como ya les había dicho, como no nos dice si este ejercicio o este ejemplo es para una población, vamos a asumir automáticamente de que se trata de aplicar la fórmula de la muestra. Copiamos la fórmula de la muestra tal cual está. Ya lo he copiado acá, ¿no? La fórmula de la muestra para la solución de este ejercicio. Y anoto lo siguiente, reemplazando datos. Me dice que reemplazando datos tengo que reemplazar x sub 1 y f sub 1. ¿Cuál es el valor de x sub 1? 2. Multiplicado por f sub 1, ¿cuánto es? 10. Más, permítanme por favor, más, ¿cuál es el valor de x sub 2? Es 3. Por f sub 2, ¿cuánto es? 16. F sub 2 es 16. Más, ¿cuánto es x sub 3? X sub 3 es 4. Multiplicado por f sub 3. F sub 3 es 13. Continuamos. Más, ¿cuánto es? El último valor sería en este caso, ¿no? Para nosotros 5 sería f sub 4 o f sub k, que sería el último valor, que es 5. Por ¿cuánto es el último valor de la frecuencia? Que es 11, ¿no? Así vamos a determinar la media aritmética, ¿no? Para este ejercicio de tabulación discreta. Y vamos a sumar finalmente las frecuencias. En este caso, la frecuencia 1, ¿cuánto es? La frecuencia 1 es 10, ¿no? Así es como vamos a obtener la muestra, el valor de la muestra. Más la frecuencia 2, ¿cuánto es? 16. Más la frecuencia 3, ¿cuánto es? 13. Finalmente, más la última frecuencia, que en este caso sería la frecuencia 4, que es 11. Mis estimados estudiantes, ¿cuánto obtenemos en el numerador? ¿Cuánto obtenemos en el numerador? ¿No? Si ustedes multiplican 2 por 10, más 3 por 16, más 4 por 13, más 5 por 11, y por favor ayúdenme a corroborar este resultado, les va a salir 175. Entonces anotamos 175 y lo vamos a dividir entre la sumatoria de las frecuencias, que en este caso si sumamos con la calculadora y agarramos la calculadora, 10 más 16 más 13 y más 11 nos va a salir 50. Es decir, nos va a salir datos que ya hemos obtenido en este cuadro de distribución de frecuencias. Y dividiendo 175 entre 50, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale esa división? ¿Cuánto nos sale, por favor? ¿Cuánto nos sale? 175 entre 50. Agarramos la calculadora y decimos 175 dividido entre 50 nos sale 3.5. Por lo tanto, vamos a decir que la media aritmética, ¿no? El valor de la media aritmética es igual a 3,5 o 3.5, ¿no? Ese es el valor de la media aritmética. Podemos colocarlo 3,5, ¿no? 3,5 o 3.5. En este caso le pondremos 3.5. Y ese va a ser el valor de la media aritmética, 3.5 o 3,5, ¿no? 3.5 en este caso. Esa es la media aritmética de estos datos que están en una tabulación discreta. Ahora, lo mismo, ¿no? Acá nos dice, se trata de calcular la edad promedio de un grupo de 25 universitarios. Si 4 de ellos tienen 17 años, 6 de ellos tienen 18 años, 8 tienen 19 años y 7 son de 20 años. Acá el detalle es cuáles son las variables y cuáles son los valores de la variable y cuáles son los valores de la frecuencia o los datos de la frecuencia. En este caso, aquí hablamos de una variable que se denomina la variable edad. Por lo tanto, dentro de la variable edad tenemos los siguientes valores. Uno que es de 17
años. Ese es el primer valor de esta variable, 17 años. ¿Cuántos de los universitarios tienen 17 años? Dice, si 4 de ellos tienen 17 años. 4 universitarios tienen 17 años. Bajo la lógica de que la frecuencia, el valor de la frecuencia, es el número de datos que se repite el valor de una variable. En este caso, la variable es la variable edad y el valor 17 se repite 4 veces. Luego nos dice 6 de ellos tienen 18 años. Entonces 18 años. ¿Cuántos tienen 18 años? 6 personas. Luego nos dice 8 tienen 19 años. 19 años. ¿Cuántos universitarios tienen 19 años? 8. Y finalmente 7 son de 20 años. ¿Cuántos universitarios tienen 20 años? 7 universitarios tienen 20 años. Multiplicamos acá x sub i por f sub i, es decir, los valores de la variable por su respectiva frecuencia. 17 por 4, ¿cuánto nos sale? Por favor, ayúdenme. 17 por 4 nos sale 68. Luego, 18 por 6, ¿cuánto nos sale? 18 por 6 nos sale 108. Ese es el dato que estoy obteniendo. Por favor, si me pueden dar una mano en este aspecto. ¿Sí? Estamos bien. Y tenemos 19 por 8, que es 152. Y finalmente 20 por 7, que es igual a 140. ¿No? Sumando todos estos datos, ¿cuánto obtenemos? Primero sumaremos todas las frecuencias. ¿Cuánto nos da? 4 más 6 más 8 más 7 nos da 25. Ese es el dato que hallamos, 25. Y finalmente sumando todas sumando el valor de la variable por su respectiva frecuencia, sumamos todo esto, porque eso también nos pide la fórmula, 68 más 108 más 152 más 140 nos da 468, ¿no? Esa es la sumatoria, 468. Entonces, esta es una manera de poder obtener los datos tanto del numerador como del denominador. Entonces, en la solución vamos a copiar en primera instancia la fórmula de la muestra. Ahora, ¿por qué es una muestra? Acá no nos dice tampoco si estos 25 universitarios es el total de la población o es el total de una muestra. No nos especifica. Por lo tanto, vamos a asumir que estos datos son pertenecientes a una muestra. Además de que en una universidad es pues ilógico que existan solamente 25 universitarios. Por ejemplo, en la Universidad Pública del Alto se tiene más de 45.000 universitarios. 45.000 universitarios sería la población y 25 universitarios sería pues una parte de esa población a la que vamos a denominar muestra. Esa es otra lógica también, ¿no? Pero como ya les dije, si es que no nos especifican si es para una población o es para una muestra, vamos a asumir de que automáticamente es una muestra, ¿no? Los datos pertenecen a una muestra. Por lo tanto, como primera, aparte de llenar el cuadro de distribución de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer también es copiar la fórmula, ¿no? Si base de la población o la muestra. En este caso de la muestra, agarramos la fórmula de la muestra y la copiamos tal cual está. Ahora, el siguiente paso es reemplazar los datos. Entonces vamos a reemplazar los datos. En vez de x sub 1, ¿cuánto vamos a reemplazar? 17. Entonces aquí vamos a anotar 17, ¿no? ¿Por cuánto? Por la frecuencia 1, que en este caso es 4, más la frecuencia, más x sub 2, que en este caso es 18, por la frecuencia 2, que en este caso es 6, más la variable 3, es decir, x sub 3, que en este caso va a ser 19 para nosotros, por f sub 3, que en este caso es 8, más el último valor, ¿no?, de la variable, que es 20, que en este caso va a ser x sub k, ¿no? O sea, 20 va a representar x sub k, que es el último valor de la variable, y el último valor o dato de la frecuencia, f sub k. En este caso, el último valor de esta frecuencia es 7, multiplicado por 7. Dividido todo esto entre la sumatoria de las frecuencias. La frecuencia 1, ¿cuánto es, jóvenes señoritas? Es 4. La frecuencia 2 es 6. La frecuencia 3 es 8, y la frecuencia 4, que es la última frecuencia, que en este caso va a ser f sub k, también para nosotros, va a ser 7. Entonces sumamos todas esas frecuencias, y así de esa forma vamos a hallar el valor de n, ¿no? Entonces en este caso,
¿cuánto es si agarramos la calculadora y corroboramos de que efectivamente este resultado? Entonces, ¿no? Ahí multiplicamos 17 por 4, más 18 por 6, más 19 por 8, más 20 por 7, ¿no? Y ahí nos sale el valor de 468, ¿no? 468 en el numerador. Entonces vamos a colocar 468 y vamos a dividir ese valor entre la sumatoria de 4 más 6 más 8 y más 7. 4 más 6 es 10. 10 más 8, 18. 18 más 7, 25. La división de 468 entre 25, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto obtenemos? ¿Qué valor obtenemos ahí? Si me ayudan, por favor, con la calculadora. ¿Cuánto es 468 dividido entre 25? Entonces vamos a anotar 468 dividido entre 25. He obtenido el valor de 18.72. Por favor, si me ayudan a corroborar ese dato, 18.72. Sería el promedio de edad de estos 25 universitarios. 18.72. Ese sería el promedio de edad de los 25 universitarios, ¿no? Este valor de 18.72 va a representar a la edad de 17 años, a la edad de 18 años, a la edad de 19 años y a la edad de 20 años, ¿no? Entonces, en promedio vamos a decir que estos 25 universitarios tienen 18.72 años. Y si los redondeamos a un número entero, sería 19 años. Podríamos decir que el promedio de edad de estos 25 universitarios es de 19 años, ¿no? Entonces, así de esa forma es que se aplica la fórmula de la muestra para datos agrupados, en este caso específicamente para ejercicios de tabulación discreta. Posteriormente vamos a resolver ejercicios de clasificación de datos.